Hola, soy Rubén Generich, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, actualmente en las congregaciones Parroquia Centro y Parroquia Belgrano de la Congregación Evangélica Alemana aquí en Buenos Aires. Quiero compartir con ustedes el Evangelio este domingo, un domingo muy especial, el cumpleaños de la Iglesia, la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, del Espíritu de vida. Realmente hablar sobre el Espíritu Santo es muy importante porque somos principalmente, y la Biblia nos dice eso en muchas oportunidades, somos espíritu, somos espirituales, somos seres espirituales. Fundamentalmente, vivimos en una época muy materialista, ya lo sabemos, donde las cosas son importantes, donde se nos mide en la vida por lo que tenemos y no por lo que somos, por lo que experimentamos, por la vida de la clase de espíritu que vivimos, la clase de espiritualidad que vivimos. Así que es importante detenernos en este domingo a hablar sobre Dios como Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué significa el Espíritu de vida en nosotros? En la Biblia, por supuesto, se habla muchísimo, casi desde el inicio, donde se nos habla de que el Espíritu estaba allí, ¿no es cierto?, boyando, estaba allí, y hasta que empieza a crear Dios, a través de la palabra empieza a crear, el Espíritu Divino estaba allí, presente, antes, o sea que el Espíritu Santo está desde siempre y todavía hoy en la actualidad, digamos, ¿no? Es decir, es algo muy importante en la Biblia hablar sobre el Espíritu. Si el Espíritu en la Biblia es el aliento de vida, por ejemplo, el soplo de vida que Dios hace cuando nos crea del barro, de alguna manera, y da ese soplo, ese aliento de vida. Se habla de ruaj, de la ruaj, es un femenino, es interesante, un término hebreo femenino. El espíritu, la espíritu, entonces es aquella fuerza de vida, aquel espacio vital, aquel soplo viviente que hace que nosotros respiremos y que estemos, ¿no es cierto?, en la vida. Muchas veces en la Biblia se habla del espíritu como un viento fuerte en algunos momentos suave, una brisa suave que transforma la vida. Es la experiencia que ellos tenían, evidentemente los antiguos, de los vientos como los dadores de vida, ¿no es cierto? Traían el agua, traían también el calor, el frío, esa experiencia humana, ¿no es cierto? Porque en realidad la Biblia son experiencias espirituales que tienen las personas y que las ponen por escrito. ¿Sí? Es la experiencia espiritual de Dios, es Dios quien actúa en la gente y que por lo tanto lo experimenta y que lo pone por escrito. Son todos nosotros y los personajes bíblicos somos seres que experimentamos, que podemos experimentar a Dios. Por eso es importante ponernos a pensar, ¿qué es ser un espiritual, una persona espiritual? ¿Qué es el espíritu, ¿no? ¿Cómo actúa el espíritu? Por ejemplo, en la Biblia, en algún momento Moisés, en Números, se nos describe que él estaba cansado porque estaba guiando al pueblo en el desierto y bueno,
pide ayuda a Dios y Dios toma de su espíritu y se lo da a muchos jueces, a muchas personas, ¿no es cierto? Se lo traslada a los ancianos que pasan a tener el Espíritu Santo y a profetizar también y ayudarlo a Moisés. También los profetas, Elías le pasa el espíritu, ¿no es cierto?, profético a Eliseo. También a los reyes se los bendice, se los unge, digamos, se les da el espíritu. Es decir, que el espíritu estuvo presente y está en la Biblia permanentemente. Los profetas, fundamentalmente el profeta Ezequiel, es un profeta muy espiritual que justamente habla de que él recibe el Espíritu de Dios para hablar y para advertirle a la gente que estaba haciendo las cosas mal, que se había olvidado de Dios. Y aquel capítulo 37 de Ezequiel es uno de los capítulos más impresionantes de la Biblia. Es una visión que el profeta tiene en la cual ve solamente huesos que están tirados y que el viento que viene, el espíritu, la ruaj que viene de los 4 puntos cardinales empieza a darle fuerza, a darle carne, a darle músculos a esos huesos y empiezan a revivir. Es como una visión que tiene el profeta Ezequiel de lo que es la resurrección final, ¿no? Es impresionante. De manera que el espíritu siempre está en la Biblia. El espíritu es el que le permite a María tener a Jesús, ¿no es cierto?, sentirse que engendra a nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Jesús es bautizado y recibe el Espíritu que dice que se posa sobre él como una paloma. Y después, más adelante, Jesús, por supuesto, habla muchísimo sobre el Espíritu, sobre la comunicación que tenía con el Padre, Dios, pero también con el Espíritu, ¿no?, que le hacía ver eso. Por ejemplo, hay textos bíblicos hermosísimos en el capítulo 6 de Juan, por ejemplo, en el verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho, dice Jesús, son espíritu y vida, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Y también antes ya había dicho Jesús cuando charló con aquella mujer en el pozo de Samaria, dice: Dios es espíritu, Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Es hermosísimo, impresionante. Si uno estudia en la Biblia, recorre la Biblia, lo que hace el Espíritu, cómo actúa Dios en las personas. Y bueno, el día de hoy recordamos el nacimiento de la iglesia, cuando estaban reunidos los discípulos allí, encerrados, con miedo, en una habitación, y empieza a haber un viento fuerte, un ruido, dice la Biblia, y entonces empiezan a hablar en distintas lenguas, reciben como unas llamas de fuego sobre sus cabezas y salen afuera y empiezan a hablar a la gente sobre Dios en distintos idiomas, ¿no? Y todos lo entendían. Entonces realmente allí nace la iglesia. Ese es lo que se dice en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo, la venida sobre la iglesia del Espíritu Santo, y que comienzan a profetizar y a hablar sobre Dios en distintos lenguajes, en nuevos lenguajes. De manera que la experiencia del Espíritu Santo, del Espíritu, es permanente en toda la Biblia. ¿Qué es entonces, según la Biblia y según lo que experimentamos, el Espíritu Santo, el Espíritu? El Espíritu es un espíritu de vida. Se nos habla, por ejemplo, en el Evangelio de este domingo, que lo tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, dice así: les estoy diciendo esto a los discípulos mientras estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Estaban pasando los discípulos por un momento muy difícil, porque sabían que su líder se iba, que Jesús iba a sufrir. Ya había anunciado todas esas cosas, que iba a ser traicionado, que los discípulos se iban a alejar de él, lo iban a dejar solo en la cruz. Y entonces Jesús les habla
del Espíritu como un defensor, como un paráclito, se llama así, parakletos en el idioma griego, que significa, es un término jurídico, que significa como un abogado defensor. Yo les voy a enviar un espíritu, una fuerza de vida que los va a ayudar, que los va a defender, que les va a dar la posibilidad de poder hablar y defender en mi nombre, y hablar y amar en mi nombre. Ese es el espíritu que promete Jesús, ¿no es cierto? El Espíritu Santo. De manera que allí están presentes los tres elementos, las tres personas de la Trinidad: Padre, Dios, Hijo, Jesucristo, hablando, encarnándose, y el Espíritu que siempre estuvo en la historia de la humanidad y en la historia del universo. Dios que siempre como Espíritu estuvo. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu entonces es una fuerza de vida, es una fuerza transformadora, es un aliento, es un soplo, es un viento, es una fuerza, es un espacio vital que se produce, que es Dios actuando entre nosotros y nosotras. Muchas veces de forma imperceptible, no nos damos cuenta, no lo queremos reconocer, pero Dios está siempre actuando, especialmente como en aquel momento nos dice el Evangelio, los discípulos cuando estaban bajoneados, deprimidos, con muchos problemas, allí se aparece el Espíritu para darles aliento, para darles fuerza, para que no tengan miedo, para que puedan superar el miedo a la muerte, el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento y puedan salir adelante. Ese es el Espíritu Santo, ese es el Espíritu de Dios actuando en medio nuestro. El espíritu es muy importante. Seres espirituales entonces es estar abiertos a entender qué es lo que Dios nos quiere decir, cómo Dios nos quiere hablar, a través de quién, a través de qué palabra, de qué gesto, o a través de una acción que hacemos nosotros también, que nos es devuelta con amor. Es decir, Dios nos habla, el Espíritu sopla donde quiere, dice la Biblia, ¿no? Y es así. Dios nos habla y nos llama y nos invita, nos sana, nos cura, nos protege, nos cuida de muchas maneras. Ser seres espirituales es no estar amargados, tristes, deprimidos por lo que nos pasa corporalmente, materialmente, sino pensar de que hay algo más, de que Dios es una fuerza que nos permite transformar esa muerte, ese miedo, esa depresión, ese dolor, esa injusticia en vida mejor, vida abundante, vida plena, vida eterna, vida que no se termina con la muerte, sino que Dios la ha trascendido a través de la resurrección. Eso es lo que estamos llamados a ser seres más espirituales. Y en este domingo de Pentecostés es lo que quiero desearles profundamente, que aprendamos del Espíritu, que nos abramos al Espíritu Santo, que seamos seres dadores de vida y que recibamos ese Espíritu de vida para dar vida a su vez a los demás. Es Dios a través del Espíritu Santo que actúa en nosotros y nosotras y a través de otros también y de otras fuerzas, de otra manera, siempre en nuestra vida. Que tengan un muy feliz domingo de Pentecostés. Y que sientan entonces ese espíritu de vida en ustedes que los anima, que los abraza, que los acompaña siempre. Dios Espíritu está en nosotros y nosotras siempre. Abrámonos a Él, sintamos que Él vive en nosotros para que podamos dar vida. Que así sea. Amén. Oremos en este domingo de Pentecostés con el Evangelio de la vida, con el Espíritu de la vida. Querido Dios, que te revelaste en Jesucristo, te damos gracias porque a través de la fuerza y la energía de vida de tu Espíritu, tú nos renuevas, tú nos amas y nos perdonas. Perdónanos nuestras fallas, la manera en que nos cerramos, nos amargamos, nos entristecemos, la manera en que odiamos, la manera en que dejamos de amar y de servir a los demás. Y entonces nos cerramos a ese Espíritu que eres tú en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra alma. Señor, perdónanos por cerrarnos a tu Espíritu. Haznos seres espirituales más abiertos, más simples, que podemos recibir con alegría tu presencia en nuestra vida, que transforma nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras depresiones en vida, en ganas de vivir y ganas de dar vida.
Danos, Señor, ese espíritu, lo necesitamos para transformar este mundo tan materialista, tan de odio, de guerras, de tantas dificultades sociales y económicas. Llámanos, invítanos, sacúdenos, sopla fuerte en nuestra vida, en nuestra historia, a través de tu Espíritu Santo. Lo necesitamos. Señor, queremos pedirte también, como tú nos enseñaste a pedir, queremos decirte, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos la bendición. Dios Espíritu, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, renueva nuestra alma, renueva nuestro cuerpo, renueva nuestra vida para que podamos creer en ti por sobre todas las cosas, amar y servir a los demás. Que así sea siempre. Amén.